seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, y carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidas una vez más a la empobrecida, indignada y esperanzada trinchera ignífugas de noticias que tiene Radio Caput y que desde el Chicha Mariani emerge para poder traerte un montón de información, de opinión, de alegría, de humor, de consejos y de todas las cosas que necesitas para enfrentar las llamas anarcolibertarias. Y hoy en el Chicha Mariani, para ir rápido y parejo, porque tenemos un programa muy apretadito, a mi izquierda Nacho Soria Borcel. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, señor conductor. Hermoso lunes, ¿verdad? Claro, porque ganó Independiente. Un lunes rojo. Es cierto. Sí, muy contento. Qué valiente Maravilla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era para abrazarlo. Yo era rey, o sea, representado en el arquero Independiente en ese momento, dándole un abrazo gigante a Maravilla. Que es un campeón, la verdad. Tremendo lo que hizo. Sí. Aparte, después se armó un gol abajo del arco. O sea, ¿qué más le puedo pedir? O sea que zafaron. Básicamente ganaron el pedo. No. Se hizo justicia. Ok. Bueno, ¿estás contento? Sí, mucho. Bien. Como una buena parte de Avellaneda. Totalmente. La mejor parte de Avellaneda. Bueno, y a mi otra izquierda, Maru Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Yo contenta no por cuestiones futbolísticas, claro está, sino Bien. porque, bueno, vengo de un fin de largo disfrutado. ¿Lo has disfrutado? Sí, lo he disfrutado. ¿Fuiste de los afortunados o afortunadas que se tomó vacaciones o algo parecido? No, o sea, no me fui de la ciudad, pero la verdad que la pasé muy bien, cociné mucho, comí muy rico. La verdad que estuvo muy bien. ¿Qué comiste? Cociné. Nomás, O sea, yo, para decirte solo dos cositas. Bien. Unos ñoquis caseros. ¿Pero de qué? De papá, con una salsa de cherries confitados que te caes así y te levantas. Una cosa, un espectáculo. Cené y los almorcé el otro día con gusto. ¿Eso fue un domingo? No, eso fue el jueves a la noche. El jueves a la noche, el primero. Claro.
Y después para el almuerzo de Pascua, porque mi familia festeja las Pascuas, preparé de postre un tiramisú, que no sé lo que me quedó. ¡No! Pero invitala, próxima. Comí muy rico comí, la verdad. Bueno, me alegro mucho. Yo no festejé Pascua. Igualmente, felices Pascua a los que están del otro lado, los que Ya los creyentes. Bueno, igual, se aprovecha. Saludos tardío. No lo dije. Sí. Ya dijo felices Pascua. Ah, bueno. Vale la pena. Bueno, la operación técnica... Pesaj también. Feliz para todos. Que todo el mundo felicidades para todos. Tenga ganas. Y para los caídos en Malvinas. Bueno, ahora vamos con la hoja de ruta. Gracias, Nacho. Así ya entramos un poco más serio en este programa. Este programa pretende ser serio, aunque no lo parezca. Quienes habla Ernesto Giacomini, en la operación técnica de este programa, Ayelen Mancilla, del otro lado, ahí con todo, acompañando a Matafuego. Vamos a tener entrevista hoy. Sí. Vamos a tener una entrevista porque, como bien adelantó Nacho, que siempre tiene esa cuestión casi que, no sé, virginiana. Es virginiano eso. ¿Es virginiano? Sí. Yo diría que es capaz un poco ansioso más que virginiano, ¿o no? No, y bueno, por ser virginiano, justamente. Mirá, no los tenía como ansiosos o ansiosas a los virginianos. No, detallistas. Detallistas, sí. Y bueno, eso es detallista. Bueno, lo vamos a desarrollar. Detallista, estructurado, bueno, podría seguir. Eso puede ser. Bueno, fuerte. No sé si lo dijo de forma positiva o negativa. Positivo. Ah, ok. Y, bueno, a ver, a raíz justamente del 2 de abril, del día en el que homenajeamos a los caídos y las caídas también, o quienes fueron a la guerra de Malvinas por esa dictadura genocida que pretendía darse una pátina de nacionalismo, y nos llevó a un conflicto en el que quedamos rezagados en nuestro reclamo histórico y irrenunciable por nuestras Islas Malvinas, y los territorios lindantes a ellas. Vamos a hablar con Emiliano Aguirre Guevara, que es historiador y es investigador, además del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Él participa ahí en lo que es el área de estudios nuestroamericanos. Y vamos a estar un poco conversando sobre Malvinas, pero en una clave actual, ¿no? En una clave para poder entender cómo debería tomar, y lo digo así, ¿no? Cómo debería tomar, porque realmente Milei no llevan. El otro día se lo escuché a Luis Weiner. Le queda grande la palabra soberanía a este gobierno. Pero bueno, ¿cómo debería ser un reclamo realmente soberano del país sobre las islas? Pero en el clave de la geopolítica actual, de lo que se está jugando hoy en el planeta, ¿no? Con el tema de los recursos, con el tema de las posiciones estratégicas, etcétera, etcétera. Bueno, con Emiliano Aguirre Guevara en breve vamos a estar hablando. Eso va a ser parte de nuestra hoja de ruta, pero nuestra hoja de ruta también tiene, como siempre, ¿es servicio a la comunidad? Sí, hoy es servicio a la comunidad. Ah, muy bien, me encanta. O sea, fusionado con Infumable, viene todo de la mano. Pero todo es Infumable. Claro. La columna Infumable de Matafuego. Exacto. De Maru Franco. De Maru Franco, claro está. ¿Alguna clave para prever? Se titula de la siguiente manera, es una pregunta que interroga sobre por qué los días de lluvia nos bajonean, ¿no? Digamos, en línea total con el día que tenemos hoy, ¿no? Ay, yo quería decir que estaba lloviendo, pero para justo antes de venir. Yo cuando entré a Caput, ya... Bueno, pero si miras ahí por la ventana, te das cuenta que está gris. Tío. Está gris. Capaz no está activamente lloviendo, pero es un día lluvioso. Tan marzo que duele. Estamos en abril. Y es marzo. Digo, marzo. Quiero decir otoño. Perdón, Gracias. Yo dije, ¿dónde no se enteró. Pero en definitiva quise hablar del otoño. Pasa que como abril es un nombre que me gusta, quizás no quise asociarlo a algo negativo. Bueno, está bien. Bueno, parte de la hoja de ruta es de Infumable, que vamos a enterarnos por qué lagrimemos cuando está nublado, básicamente. Seguramente trae un estudio sobre atrás. Por supuesto. Siempre con y consejos. Fuentes y consejos. Claro. Eso también podría ser un buen nombre de columna. Fuentes y consejos, exactamente. Bien. Y después, obviamente, la agenda judicial parlamentaria. Acá Lo negativo, lo que te tira negativo? para abajo. Se baja el mismo. ¿Por qué? No, bueno, son noticias importantes de que van a suceder ya, van a tener desarrollo en la próxima semana, posterior y también. ¿En la próxima o en esta? Ambos, o sea, que sucedieron hoy, en los últimos días, y para la próxima semana va a continuar. Bueno, agenda judicial, parlamentaria y fusión. ¿Y legislativa? También. Ah, sí, las tres. O sea, judicial, parlamentaria. No me hagas caso, Nacho, que hay un problema. Judicial, parlamentaria y fusión judicial parlamentaria. Exactamente. Gracias, Nachi. Bueno, y si nos queda tiempo, vamos a estar hablando un poquito de la coyuntura actual, ¿no? Pareciera ser que, así a modo de adelanto, ¿no?
como que el envión que le dieron Trump y Bessent a Milei como que empezó a ralentizarse, ¿no? Empezó a detenerse eso y las encuestas le dan bastante mal. Entonces todos los encuestadores, hay una nota muy interesante de Raúl Coleman en Página 12 donde saca varios consultores y consultoras y todas marcan una cuestión así como si es el peor momento del gobierno. Impacta mucho lo de Adorni. Hago ese silencio lacaniano solo para reírme, ¿no? Porque ¿no? La persona más anticasta que había, de repente, dos jubiladas que no la conocen le financian un departamento en Caballito. Pero sorprende a alguien. Y bueno. ¿A vos te sorprende? Pero lo que quiero estos encuestadores y encuestadoras básicamente están diciendo, pero ojo, el malestar principal es el económico. Entonces yo me pregunto, y lo dejo abierto, si no empezó a resquebrajarse un poco el contrato electoral de la Libertad de Avance con la gente que lo votó. Porque al final venías a combatir a la casta y acabar con los privilegios de la casta, y al final son más casta que la casta, y el ajuste lo pagamos todos y todas. Y dijiste que ibas a terminar con la inflación, y hace 10 meses que la inflación sube. Sí. Entonces me pregunto, ¿empezó a romperse o está rayado ese contrato electoral? Lo dejo abierto, no es para que lo respondamos ahora, porque ahora, en este momento vamos a ir a un pequeño cortecito para que te acomodes bien en donde estés, en el bondi, no sé, ¿en qué otro lugar te imaginas que escucha la gente Matafuego? En la casa. En la casa. Sí. En la oficina, el último. El turno tarde. El turno vespertino. El turno tarde. Acomodate que ya vamos con la entrevista con Emiliano Guerra. 1, 2, 3, 4. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput, y ya entrando casi a las 18:15 de esta tarde de lunes, vamos con la entrevista que prometimos aquí para toda la oyentada de Radio Caput, que tiene que ver con Malvinas, y para eso vamos a conversar con Emiliano Aguirre Guevara, que es historiador y que es investigador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Emiliano, ¿cómo estás? Acá Ernesto, Nacho y Maru te saludan. Creo que estás muteado, Emiliano. A ver. Ahí no te escuchamos. Danos un momento que vamos a ver si es una cuestión técnica o de la plataforma Zoom, pero mientras tanto vamos comentando. Emiliano junto a Luis Weiner y Cristian Arias escribieron justamente el 2 de abril una nota en El Destape que toma la cuestión de Malvinas y nuestro reclamo irrenunciable de soberanía, pero en una clave geopolítica actual. Es una nota muy interesante que recomiendo que todos y todas las leamos, porque si hay algo que yo me quedé pensando el fin de semana, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero todo el mundo dice, fue Semana Santa. Pero principalmente, o al menos para mí, fue 2 de abril. Principalmente fue 2 de abril, fue el día que homenajeamos a nuestros héroes de Malvinas. Es el día que pasamos por la memoria todo lo que fue ese año 1982, lo que implicó la guerra, las consecuencias, los motivos, los errores y todo lo que se conoció después, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos enteramos de lo sucedido en Malvinas a partir de las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿verdad? ¿No? A partir de un proceso político que no solo empezó a echar luz y a enjuiciar a genocidas y empezar a que salga la verdad de todo lo que fue la dictadura cívico-militar de 1976, sino también empezamos a enterarnos, incluso a partir de desclasificación de archivos, como es el informe Rattenbach, ¿no? Donde se indica claramente, o se lee, o se desprende, mejor dicho, con mucha certeza, el mal accionar
de las fuerzas militares durante el conflicto bélico y que todo era una maniobra para intentar continuar en el gobierno a partir de cierta pátina de nacionalismo, propaganda, que lo único que hizo fue... Bueno, ahí nos informan desde de la operación técnica que Emiliano Guevara ya está en línea. Emiliano, ¿vos nos escuchás bien? Él nos escucha perfecto. Bueno, te vamos a llamar por teléfono. Emiliano, ¿estás ahí? Te vamos a llamar por teléfono porque no tenemos retorno desde el Zoom. Y bueno, entonces, en definitiva, como me quedé con muchas ganas, porque si bien algo hablamos del programa pasado de soberanía y lo incluimos, o lo asociamos, mejor dicho, a otras cosas, yo me quedé pensando, bueno, pucha madre, se habla más de la Semana Santa que del 2 de abril, y de repente estaba viendo la televisión y entrevistaban pibes y pibas y no sabían por qué era feriado. Uh-huh. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque tuvimos hace muy poquito una selección que salió campeona del mundo con una canción que habla de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Claro. Yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos años para que haya una cierta parte de la población que quizás, que obviamente le decís, no, es 2 de abril por la mañana, y dice, sí, claro, no, obviamente, pero que no lo tiene tan presente? Entonces, ¿cómo hacemos para continuar con un reclamo? Un reclamo que hoy se encarna también en los veteranos, ¿no? Cuando se hacen visibles. Por ejemplo, yo el domingo estuve en la cancha y, bueno, el club del cual soy hincha, que es River Plate, hizo toda una conmemoración, ¿no? Entonces había toda una tribuna con un mosaico que decía 1982, con banderas argentinas, y en el entretiempo además los veteranos dieron la vuelta olímpica, recibieron el aplauso de toda la gente. Y sin embargo, pero bueno, hacemos cosas, pero ¿qué está pasando? Que no pues, no es que... Pero si yo me voy 10, 11 años para atrás, a ver, y estamos... 15 años para atrás. Hablando de otro gobierno, ¿no? Sí, claro. Eso es un montón, ¿no? Pero estaba mucho más presente. Sí. Cuando llegaba a esta fecha. Pero mucho más presente la cuestión de Malvinas. Y siento que con Milei eso no pasa. No parece sentido, ¿no? No parece algo más formal que otra cosa. Es bastante formal, te diría. Y yo creo que... Ustedes recuerdan que el año pasado Javier Milei, el presidente, que encima es... alguien que admira a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, para quien no sabe, era la primera ministra británica durante la guerra, sí, ¿no? Y la que dio la orden directa de hundir el Belgrano fuera de la zona, digamos, de exclusión. Milei tuvo declaraciones que argumentan la posición de los británicos. El principio de autodeterminación de los pueblos. El principio de autodeterminación de los pueblos, que es un principio recontra válido para conflictos vinculados al colonialismo, pero que no sirven para el caso argentino y el caso de las Malvinas, porque acá estamos hablando de una población que fue implantada. No es que los Kelper son originarios de las Islas Malvinas, ¿no? Para decirlo de una manera bruta. Entonces, Milei llegó a decir que, bueno, ellos decidirán si quieren ser argentinos o británicos, lo cual a mí me dejó muy sorprendido. Sin embargo, a ver ahora si estamos en línea. Emiliano, ¿vos nos escuchás? No sé, parece que no nos está escuchando. Esta es la entrevista que no logramos. Que sale todo mal. Quisimos hacerla el lunes pasado, no pudimos. Hicimos todo para que sea este lunes y no se está dando, pero bueno, ya lo vamos a lograr. Vamos a hacer lo siguiente, a ver si les parece, porque este es un tema que me parece que podemos tratarlo con mayor especificidad. Si Ayelén y Martín están de acuerdo, podemos ir a un pequeño corte con una canción y volvemos con Infumable y dejamos para más adelante la conversación con Emiliano Guevara para hablar de Malvinas, ¿sí? Vamos a un pequeño cortito, escuchamos un poquito de música y volvemos con Matafuego. Bueno. Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. Oye, yo rompí mis cadenas, pagué mis condenas y tú puedes también. Ni cambiar, ni Dios.
Don't give up, oh man, no cry. If I should hurt you one more time, lift yourself up over the line. Even the setting sun is always gonna rise. Ni cambiar, ni Dior, para acompañar tanto dolor. Ni el perico, ni el alcohol, ni la mecenar. No te rindas todavía hasta Jesús tuvo un mal día. Así que tu corazón todo tiene solución. Recorre el camino de tu sanación. Sigue la luz, resiste. Saca el demonio de ti. Free spirits. No, don't give up yet. Even Jesus had his bad days, yes. Even Jesus followed his heart, I know. And everything has a solution. No te rindas todavía hasta Jesús tuvo un mal día. Así que tu corazón todo tiene solución. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.coop. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rómpelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Retornamos con más Mate a Fuego en esta tarde lluviosa. Mientras que esperamos a que se solucionen nuestros temas técnicos, avanzamos con la programación porque sabemos que nuestro público no se quiere perder la columna infumable, ¿no? Claramente. ¿Sintonizaron? ¿Está bien dicho sintonizar? No se sé, conectaron bueno, para eso. Claro, exacto. Entonces, bueno, nada, en función de eso, seguimos con la programación y en un ratito ya van a poder escuchar a Emiliano. Así es. Recién sonaba Catriel y Paco Moroso. Hasta Jesús tuvo un mal día, se llama la canción. La hicieron con Sting, es del nuevo disco. Es un tema para lluvia. Es un tema para lluvia. Y la verdad que a mí me gustó mucho. Musicalmente ellos me gustan bastante. Así que bueno, nada, lo elegí porque me toca a mí elegir los temas, entonces puedo por algo soy la productora. aplicar, digamos, la tiranía, ¿no? Porque bochan mis temas. Claro, sí, bochamos los temas de Nacho. Pero porque vos no sos productor, Nacho. Exacto. En fin, ¿por qué los días de lluvia nos bajonean? Me imagino que a todos les habrá pasado, o incluso les habrá pasado hoy, que se levantan, ven que está lloviendo y se bajonean un poco, se pinchan. Claramente no nos pasó solo a nosotros, no es que decimos, bueno, solo a nosotros tres nos ha pasado esta cuestión del bajón con la lluvia, sino que sabemos que es una cuestión general, ¿no? Sí, para mí es una construcción social. Bueno, ahora vamos a ver. He dicho. Después de la columna me comentás si pensás lo mismo. La ciencia tiene bastante para decir sobre esto. ¿Por qué? Primero hay una explicación biológica bastante clara. Ajá. Cuando llueve hay menos luz solar y esta falta de luz solar impacta directamente en dos sustancias clave en nuestro cuerpo, la serotonina y la melatonina, ¿no? O sea, ya nos estamos dando cuenta que tan construcción social no era. O capaz en parte.
Tengo muchos contraargumentos, pero desarrolle. Va. La serotonina, como todos sabemos, está asociada al bienestar y al buen ánimo. La melatonina, en cambio, regula el sueño. Entonces, cuando hay menos luz, nuestro cuerpo produce menos serotonina, o sea, la de la buena onda, y más melatonina, la que te manda a dormir. Que también es buena onda. Sí, pero no sé si buena onda a las 2 de la tarde porque te quería dormir la siesta y no podés seguir con tu día, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que estamos más cansados, más apagados, con menos energía. Esto fue estudiado, entre otros, por el psiquiatra Norman Rosenthal, que no es el que citamos la vez pasada, porque era Rosenfeld, el de la vez pasada. Yo también cuando dije, este apellido siento que ya lo dije no voy a parecer una trucha, no, pero chequeé, era Rosenfeld, el del lunes pasado. Que también investigó el llamado trastorno afectivo estacional, ¿no? Este trastorno que aparece sobre todo en épocas con poca luz, como el invierno, que puede generar síntomas muy parecidos a la depresión, ¿no? Y bueno, nada, comenta esto, de que la falta de luz solar baja la serotonina y aumenta la melatonina, por eso capaz nos agarra como una modorra los días de lluvia, porque como que nunca agarra el pic de cortisol. ¿Cómo es? ¿La melatonina? Sí. La melatonina a fondo. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando uno se levanta y recibe la luz solar, esto es una cuestión, digamos, natural del cuerpo de todos los días, baja la melatonina y sube el cortisol. Ahí está. Que en exceso no es malo el cortisol, es el que te levanta. Dice, vamos, arriba, otro día más. Ok. El tema es el exceso y cómo manejamos ese exceso. Ahí, bueno, otro tema. Por otro lado... No sean chingüengüenchas del cortisol, por favor. Un estudio de un psicólogo que se llama Jupp Denison encontró que el clima sí influye en el estado de ánimo, pero no de la misma manera en todas las personas. Hay gente que es mucho más sensible al clima y lo llamó weather reactive. Esto es que... reacciona al clima. Y después hay gente que dice que la verdad que la lluvia no le cambia, ¿no? Entonces dice, bueno, tiene una cuestión psicológica. Ahí va como gente muy ¿cómo lo diríamos? ¿De qué hablas? El cortisol y la melatonina. Estaba tratando de hacer un neologismo entre las dos palabras. Me mataste. Son dos palabras difíciles de pronunciar ya de por sí, te diría. Bien. Gracias. ¿Qué me pasa a mí con esto? Yo siento que el clima lluvioso es un poco como la música triste. A mí la música triste no me bajonea. De hecho, es como que lo siento como un abrazo. Como que me pone incluso de buen humor, capaz, la música triste. Hay gente que se bajonea, ¿no? Claro, porque es música triste, pero siento que capaz pasa un poco lo mismo con la lluvia y la gente que le gusta los días lluviosos, capaz dicen, bueno... Porque le gusta la... lluviecita. La melatonina. Le gusta la melatonina, exacto. Yo creo que pasa un poco eso. ¿Qué nos dice la ciencia que podemos hacer para contrarrestar este bajón? Primer tip, buscar luz. Aunque, digamos, no haya sol, porque claramente está lloviendo, está bueno, dice, estar siempre cerca de una ventanita, digo, si tenés la posibilidad de trabajar cerca de una ventana o ver, aunque sea una luz gris, ver luz. Bien. ¿No? Mover el cuerpo. Aunque te dé más fiaca, porque tenés ahí la melatonina arriba, el ejercicio aumenta la liberación de serotonina. La llevamos a la serotonina, que en días como hoy está pinchada. Dice, no tiene que ser intenso, podés caminar, podés estirar, podés bailar en tu casa. Te pones un temita, bailás, es fácil. Comer alimentos que ayudan. Esto me pareció re interesante. Parece que hay algunos alimentos que favorecen la producción de serotonina. Porque contienen triptófano. Exacto. El chocolate amargo, la banana, los frutos secos y la avena. Todos esos tienen triptófano, que ayuda a aumentar la serotonina. Maravilloso, ¿no? El chocolate sin duda, porque cada vez que uno come chocolate es como que se siente... Te pones contente. La realidad es esa. Y el último tip, que en este indagué un poco más porque la verdad que me pareció muy interesante, es que recomiendan escuchar música. Porque dice que escuchar música que te gusta te puede cambiar el estado emocional. Esto es algo que ya sabemos. ¿Pero por qué te puede cambiar el estado emocional? También hay una explicación detrás de eso. Sí. Aunque no lo puedas creer. No es que tipo, bueno, solo me gusta la música, entonces me la sube. Parece que, por ejemplo, el BRAMS, que es el Brain Music and Sound Research, muestra que la música activa los mismos circuitos de recompensa que otras experiencias básicas de placer. Como el sexo. Exacto, como comer y el sexo. Estas investigaciones, porque hay un igual del chocolate. ¿Sí? Sí. Y bueno, porque tendrá como era triptófano. Es decir, no es casual que una canción, digamos, te cambie el humor en segundos, dice. ¿Dónde está la clave? En la dopamina, ya no en la serotonina. Porque parece que la dopamina es un neurotransmisor vinculado al deseo, la motivación y la anticipación. Bien. No aparece solo cuando algo bueno pasa, sino, y acá está la clave, cuando esperamos que algo bueno pase.
Entonces, cuando escuchas música que te gusta, tu cerebro empieza a anticipar momentos. El estribillo que sabes que viene, si escuchas música como es techno, el drop, esa parte que te encanta, el estribillo de jijiji. Digo, esa anticipación es lo que te genera dopamina, ¿no? Desde la neurociencia se explica que este mecanismo es clave para la supervivencia, porque claramente nos llevó a buscar experiencias placenteras y repetirlas, como buscar alimento y reproducirnos, básicamente. Así que bueno, la música es un poco lo que nos impulsa a seguir viviendo también, ¿no? Sí, nunca lo había mirado desde ese lugar, desde el placer de la anticipación, que es que de hecho lúdicamente hasta los niños lo hacen mucho, digamos. A ver. Y viste cuando jugás con un niño que se genera, digamos, se ríen mucho o les gustan mucho las situaciones en las que ya saben lo que va a pasar. Claro. ¿No? Sí. O sea, como que ya saben el efecto, entonces están todo el tiempo, no sé, una morisqueta y te piden que la hagas 100 veces. Claro, más. exacto. Bueno, pero pará, o sea, sacando el caso de les niñes, no sé si a ustedes les pasa, capaz, me pasa a mí, ustedes no me van a decir, estás re loca, pero ponele, yo miro hasta el infinito y más allá la misma serie una y otra vez. Uy, me pasaron esa enfermedad. Tipo, yo tengo... Friends, la vi 11 veces entera. Y después capítulos sueltos, varios. Sí, yo no miré mucho Friends. Yo Yo no tenía cable cuando era un adolescente. Sí, yo la vi 3 veces, pero soy más de How I Met. No sé por qué, pero... Pero la mirás así, tipo, Sí. regularmente. Sí, bueno, sí. ¿ves? Bueno, no estoy tan loca al final. Yo pensé que era más porque, aislada la porque es experiencia. eso de anticiparse. esa Claro, generación porque de ya sabés dopamina. qué va a pasar, ¿o no? Y sí. Yo no Te tanto, reís de las pero mismas cosas, de los mismos me chistes que río, ya pasaron. porque, Sí. no, Bueno, pero Yo, no te en pasa mi con caso, otras no. series. No, porque ¿No? Friends, viste, es bastante... Es linda, es cálida. No, pero hasta Cálida. te volvés a reír de los chistes que ya sabés. ese es el Claro, tema. exactamente. Claro, este es en el caso de la gente que la vio. Y también la que vi muchas veces fue Sex and the City. Esa también la he visto centenares de veces, una y otra vez. Pero bueno, nada, creo que... Cosas de Maru. Capaz tendrá Pero, que ver, ¿no? ¿cuál sería qué interrogante nos deja esto? O sea, me no dijiste, anda a escuchar música, anda a hacer Sí. ejercicio, Sí, come algo rico. comete un Chocolate, frutos secos. Y ¿Qué más todo habíamos eso al mismo tiempo si está lloviendo. Claro, exactamente. Pero yo te pregunto, Maru, A ver, vos me estás queriendo decir, o le estás queriendo decir a la audiencia, que si nosotros cruzamos la variable a ver. depresión con la variable países o ciudades con mayor cantidad de días lluviosos, encontramos un hecho social, como diría Durkheim, A ver. que sería, digamos, qué cantidad de gente deprimida. No digo suicidio, ¿no? Pero Bueno, pero algo. yo acá las estadísticas no las tengo, pero todos hemos leído que capaz los países nórdicos que tienen la mejor economía, la mejor vida, no sé qué, son los que más tasa de suicidio tienen, ¿o no? Porque son los que menos... Pero ves que es luz por el tienen. clima. Y para mí re. Habría que ver. Yo estoy segura que estudios existen. Porque yo cada vez que hago una columna encuentro estudio. Imagínate, estudio de lo que quieres saber. Pero para mí re. He leído esas cosas. Es verdad que hay una cuestión muy anclada territorialmente, pero también está anclada... ¿Cómo decirlo? No hay gente con muchos problemas, ¿no? Y No hay gente con la muchos vida problemas. sin problemas es matar el tiempo lobo, diría el Indio Solari. Claro, pero igual, escúchame una cosa. Tenés capaz 4 meses de oscuridad. Es fuerte. O sea, a mí ya me pega fuerte el invierno de acá, que a las 6 de la tarde oscurece recién. Me imagino 4 meses de corrido de ver poquita luz solar o nada de luz solar. Te la regalo, caminás por las paredes. Tenés un punto, pero qué sé yo, vamos, no nos vayamos al extremo. Y a ver cuál sería. Hay ciudades muy lluviosas, pensá cualquiera. Y Londres. Es Ponele. el estereotipo, ¿no? No lo quería decir porque ahora vamos a hablar de neblinas, pero ponele el estereotipo. Vos decís que ahí hay más gente deprimida. Y seguro. Más Habría gente que triste. buscarlo. Las zonas tengo más dudas. tropicales, tal No vez. tienes dudas. No, pero los tropicales es diferente, porque llueve un poquito y pasa. Y aparte hace calor, hay más. Es un garrón, la humedad, qué sé yo. Bueno, en fin. Todo esto, ¿a qué viene a cuento? ¿A qué? Está bueno mitigar el bajón, eso está buenísimo. Pero para mí, este es mi consejo personal, no hace falta pelearse con el bajón. Está bueno contrarrestarlo, comerse algo rico, hacer ejercicio, escuchar música. Eso sin duda, para llegar al final del día. O al final de los días lluviosos, porque parece que ahora se vienen varios. Pero también está bueno abrazar esa sensación y decir, ok, hoy tengo más melatonina, iré a un cambio más lento. Y me comprendo.
Está bueno, eso me gustó, ¿no? Eso, como aceptar tu estado de ánimo, básicamente. Sí, decir, bueno, hoy tocó esta. Yo puedo hacerme algún mimo al alma, puedo intentar subir la serotonina, pero la realidad es que hoy este es el ritmo, el tono. Bueno, o sea, jugamos con si estas toca reglas. lluvioso, bancátela. Claro, pero Buscá qué pasa ahí cuando llueve. total. ¿Qué bueno, pasa en ese corazón tampoco cuando te vayas llueve? tan abajo. Comete un chocolate mientras que lo pensás por las dudas, ¿o no? Al final... Tampoco nos vayamos tan abajo. Una Bueno, cosa es bueno. abrazar la lentitud. A mí otra no me cosa- molesta que llueve, no me pone mal. Depende de dónde estés. O sea, me pone mal si Eso es básico. tengo que ir a la cancha o tengo que ir a jugar a la pelota al aire libre, ahí sí, ahí me pongo. Pero vos estás en me tu enoja. casa, sí. qué sé yo. Si me tengo que ir de vacaciones y llueve, eso sí, pero si estoy en mi casa. Pero tipo poner salida de trabajo a la mañana y llueve y no te la bajas. Claro, eso no. Eso es un Sí, garrón. Estar si en el no, si colectivo. no tengo un paraguas o un buen piloto, sí. Pero si tengo un paraguas y un buen piloto y unas botas. No, pero a mí me la baja ya toda la burocracia de la lluvia me la baja. Tipo el paraguas, después mojado encima todo el día. Bueno, yo no uso paraguas. Vieron que ese es otro estudio, no fue un estudio, fue una cosa viral que decían. Que Sí, es verdad porque- que los argentinos usamos poco los paraguas. Es verdad. Yo lo uso. Yo no uso. Como Ya posición perdí tantos política la que... uso. Ya fue ser estética. Yo uso un paraguas colorido y ya fue. Ah, no, pero yo no miraba por una cuestión estética. Yo porque los pierdo, básicamente. Bueno, está muy bien. Bueno, hasta acá mi parte, muchachos. No me quiero extender mucho más porque a No, ustedes no, les queda... mándenos a la tanda. Les queda un montón de programas, así que como dice Ernesto, podemos ir a una tanda y después ya volvemos con Emiliano. Así es, vamos a hablar un poquito de Malvinas con Emiliano Guevara. Bueno, muy bien. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Son casi 20 para las 19, dirían en algún país nuestroamericano. Tenemos en línea ya a Emiliano Aguirre Guevara, que es investigador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Corini. Él es historiador y con él vamos a estar hablando de Malvinas, y Malvinas pensado en la clave geopolítica actual. Emiliano, ¿nos escuchás? Acá Ernesto y Nacho Soria Borcel te saludan. Creo que no nos escuchan y no podemos... Venimos mal, Nacho, ¿eh? Qué cosa. Este es el servicio de inteligencia británico que no nos deja sacar a Emiliano al aire para poder hablar como hay que hablar y decir lo que hay que decir en términos de soberanía en el 2026, ¿no? ¿A cuántos años? ¿Cuánto fue el aniversario? 44. 44 aniversario de lo que fue la guerra de Malvinas. Ahí, a ver, Emiliano, ¿nos escuchás? Perfectamente. Vamos, por favor. Bueno, gracias por la paciencia, principalmente, Emiliano, por esperarnos. Tuvimos una serie de problemas técnicos, pero la idea era, obviamente, salir al aire sí o sí, porque esta entrevista la habíamos querido hacer el lunes pasado y no pudimos. Entonces, que estés aquí y que nos hayas esperado para nosotros un montón, así que gracias. Y bueno, vamos al grano. Nosotros y nosotras quienes participamos de Matafuego y de Radio Caput, tenemos alguna inquietud en cuanto a Malvinas, en cuanto a qué nivel de conocimiento hay por parte de la opinión pública, especialmente las nuevas generaciones, y también y para hilar un poco más fino, vos me dirás si esta percepción es correcta o es incorrecta. Yo lo asocio un poco a cómo maneja la política exterior el actual gobierno, a cuánta bola se le dio al tema, ¿no? Y cuánta relevancia, pero también después ir a esa nota que publicaste en el Destape junto a Luis Weiner y a Cristian Arias, donde ya pones el tema de la guerra, el conflicto y el reclamo de soberanía en una clave geopolítica bastante actualizada. Muy bien. Bueno, por un lado, reitero el saludo. Siempre es bueno, además, hablar sobre Malvinas en cualquier instancia, así que no me hacía problema esperar una semana, unos minutos más. Eso, siempre cualquier espacio en el que se pueda hablar del tema, bienvenido y está buenísimo hacerlo. Mirá, a veces la cuestión... Siempre es lindo recordar o empezar a hablar de Malvinas a partir del 2 de abril. Sí. Es una fecha propicia a partir de lo que fue justamente el aniversario del Operativo Rosario, en el que Argentina recupera efectivamente el control de las islas después de 149 años de usurpación. Pero en realidad todos los días son buenos para recordar Malvinas. Pues Malvinas no lo podemos pensar únicamente como una efeméride con respecto a la guerra. Hay toda una historia previa que va desde la misma expansión ultramarina europea, la época de la colonización, la conquista, cómo se fueron disputando los distintos imperios europeos, el archipiélago austral, que desde que somos un país independiente forma parte de la Argentina. Entonces, en ese sentido, pues Malvinas conecta el pasado, el presente y el futuro. No podemos, eso es como una idea, una primera idea del tema. Después, la guerra sí sirve mucho como catalizador de ver qué cosas pasaron, qué errores se cometieron y cuáles son esos errores. La idea es no volver a repetirlos. Claro. Si vos te tropezás una vez con la misma piedra, entonces vas a buscar esa misma piedra para volver a tropezarte y ya tenés un problema grave. Y esto, en cuanto a qué lo digo, hay a veces, a mí la impresión que me da cuando lo escucho a Milei hablar sobre Malvinas, sobre todo su alineamiento con Estados Unidos, hay cosas que yo las veo muy parecidas a lo que decía Galtieri, a lo que creía, y Galtieri lo creía de verdad, ¿eh? Él creía de verdad que el alineamiento con Estados Unidos iba a hacer que Estados Unidos deje de ser neutral en cuanto a la cuestión de la soberanía, o que iba a apoyar a la Argentina. Y eso lo creyeron. A tal punto hay una anécdota de Galtieri la noche anterior al 2 de abril, habla con Ronald Reagan, con el presidente estadounidense. Y en un momento Reagan le dice algo parecido como: si ustedes atacan, bajo la perspectiva estadounidense, eso era un ataque,
si ustedes atacan, nosotros nos vamos a poner del lado inglés. Y Galtieri, su reacción es enojarse con el traductor. Porque dijo, él no pudo haber dicho eso, me están mintiendo. Entonces, a lo que voy con esta anécdota, es que él realmente creía que Estados Unidos nos iba a ayudar. Y muchas veces, y se ve mucho en redes sociales, los tuiteros acólitos del gobierno, que dicen más o menos lo mismo, ¿no? Si nosotros nos aliamos con Estados Unidos, ellos nos van a ayudar a recuperar las Malvinas. Fue también un argumento electoral hasta hace muy poco, también, que el apoyo a Estados Unidos le iba a venir bien a la economía argentina. También, bueno, eso es una constante de buena parte de nuestra derecha, que piensa que el alineamiento con Estados Unidos es de por sí bueno. Y si repasamos un poco la historia, podemos encontrar que no es así. No, claramente. Con Malvinas no ocurrió nunca. De hecho, Estados Unidos nos atacó. En 1831 atacó Malvinas y en los despojos de lo que quedó del asentamiento, Gran Bretaña pudo invadir con mucha facilidad. Entonces eso como pensando en el pasado. Bien. Y Argentina sigue en esta idea de seguir vinculada a, por ejemplo, a comprar equipamiento militar, que le compre equipamiento militar a Estados Unidos, o equipamiento de origen estadounidense, como Petri vendió como una gran maravilla la compra de los F-16 a Dinamarca. Son aviones usados, y que no sirven para que Gran Bretaña se ponga nerviosa con que, Argentina se está armando, entonces, bueno, vamos a sentarnos a negociar porque las Fuerzas Armadas tienen que salir de eso, de disuasión. Claro. No hay una estrategia autónoma para poder hoy en día recuperar las Malvinas. Eso de parte de este gobierno. Una estrategia tendría que contener, por un lado, un despliegue diplomático fuerte. Por ejemplo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo un despliegue diplomático muy fuerte. Un alineamiento, buscar alianzas con los distintos países de América Latina. Hoy en día el contrapunto es Brasil. Claro. Brasil está produciendo aviones propios, aviones supersónicos propios, está buscando construir misiles supersónicos propios. Argentina está comprando de remate. Sí, los helicópteros. Además, está claro que todo eso va con autorización británica y todas estas cosas que nos desgradan, digamos, como nación también a la hora de pensar la defensa. Quiero ir un poco más que nada por el tiempo que también nos va quedando, pero hay algo que me interesó mucho de la nota que hacen ustedes del área de estudios norteamericano del Centro Cultural de la Cooperación, que tiene que ver justamente con algo que vos venías hablando, ¿no? Estás hablando de estrategia, ¿no? Entonces pareciera ser, por lo que vos contás, que hay una dinámica de subordinación por lo que está haciendo el gobierno argentino, que parece que compra armamento no para disuadir al enemigo británico, por decirlo de alguna manera, sino más bien para hacer caso a una política imperial de los Estados Unidos que tiene que ver con las cadenas de suministro, que tiene que ver con los pasos entre mares, que tiene que ver con la cuestión de recursos naturales. ¿Podrías desarrollar un poco más eso? Porque me parece muy interesante, más que nada en un mundo como el actual, donde se está poniendo a partir del conflicto en Medio Oriente cada vez más en primer plano, ¿no? Para la opinión pública, lo que está sucediendo globalmente en esa clave. Sí, con respecto a la cuestión de los recursos naturales, es la misma estrategia que está planteando Estados Unidos de ver ciertos recursos como críticos o estratégicos. Entre ellos creo que se había puesto Vaca Muerta. Entonces, de pensar el país, en nuestro caso, ¿no? La región, ellos piensan el patio trasero, siguen con esa concepción en que nosotros somos el patio trasero y dentro de ese patio trasero nosotros somos la última parte, el extremo sur de ese patio trasero. Y había un proyecto muy interesante de parte de la Argentina para pensar la proyección antártica, que era la base naval integrada y el polo logístico antártico en Ushuaia. Y eso se congeló con la llegada de Milei. Creo que quedó en alrededor de un 9-10% la construcción
de todo ese proyecto. Y en los últimos años vimos cómo se presentó y se juntaron con los distintos comandantes, los jefes del Comando Sur. De hecho fue Milei, Ushuaia, ahí como van sucesivas demostraciones de que están negociando la entrega de un espacio de todo ese emprendimiento, de todo ese proyecto soberano de la Argentina para que lo maneje Estados Unidos. Este año hubo también funcionarios, representantes estadounidenses en Ushuaia. Y con lo que hablábamos antes de la cuestión del equipamiento, bueno, Argentina, con esta estrategia, tiene que ser proveedor de litio, proveedor de petróleo, de gas, en el caso de Vaca Muerta, lo que ya Argentina de por sí produce, me refiero a distintos productos, de materias primas exportables, de comida y demás. Y entonces todas las estrategias o las hipótesis de conflicto que nos instala Estados Unidos y que este gobierno acepta tienen que ver con el cuidado de esos recursos en función de extraerlos, una lógica completamente extractiva. Y lo que Estados Unidos considera como el riesgo tiene que ver con el desafío que le plantea China ya en este siglo XXI. Sí. Te hago, porque ya estás mencionando varios elementos de lo que son la geopolítica actual, actores muy importantes de la geopolítica actual. Y en esta nota que yo estoy recomendando a mucha gente que la vaya a leer, además publicada en Bueno, gracias por recomendarla. No. Hay cosas que te dejan pensando. Ustedes, o al menos de mi lectura de nota, desprenden cómo se mutó de lo que fue la guerra tradicional en Malvinas a una guerra híbrida hoy. Como que Malvinas también explica, o se puede entender como una guerra híbrida hoy en la actualidad. ¿Podrías desarrollar? Porque creo que viene un poquito más a cuento como para poder conceptualizar esto que estamos hablando de por qué los recursos, qué es lo que hay en Malvinas, digamos, y en esa área, la proximidad con la Antártida, los recursos en el mar, el paso transatlántico, digamos, todas esas cuestiones que tienen que ver, en definitiva, con una guerra que se sigue dando, porque más allá de que haya alianzas tácticas en la OTAN, no es lo mismo Estados Unidos que Gran Bretaña. Bueno, ¿podrías definir un poco más cómo es que entendemos que seguimos en guerra, pero una guerra híbrida? Bueno, en principio tenemos que asumir que nosotros somos un país que tiene invadido parte de su territorio. Es territorio insular, territorio invadido. Y esa es nuestra principal, o debería ser nuestra principal hipótesis de conflicto. En Malvinas hay una base militar de la OTAN, una base de las tres armas que tiene alrededor de 2.000 efectivos, y el doble creo que eran 1.000 efectivos militares y 1.000 civiles, una base gigante, con un despliegue y una capacidad ofensiva muy grande. Es un punto estratégico para pensar la proyección antártica, en el caso británico, y también el paso interoceánico del Atlántico al Pacífico. Digamos, hay embarcaciones, hay portaaviones, por ejemplo, que no podrían atravesar el canal de Panamá. Entonces el único paso posible es por debajo del Cabo de Hornos. En ese escenario geopolítico de disputa, ¿sí? Se calcula que el siglo XXI una posibilidad de conflicto mundial puede llegar a ser la disputa por el continente antártico, donde justamente en este momento, bueno, la OTAN tiene una base gigante. No haría, si Milei le entrega una base a Estados Unidos en Ushuaia, tendrían dos bases en el Atlántico Sur, lo cual nos pone en un nivel de conflictividad que nosotros no teníamos. América del Sur pretende ser una zona de paz, donde no, por ejemplo, no hay países que tengan armamento nuclear. Bueno, en realidad en Argentina hay armamento nuclear, justamente porque Argentina tiene parte de su territorio invadido, y eventualmente, bueno, Argentina sí tiene armamento nuclear. Entonces, en esa geopolítica, en esa disputa que todavía está, en momentos está más latente, en momentos que está mucho más explosiva. Claro. Hace varios años el Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial en partes. Bueno, nosotros ahí tenemos parte de nuestro territorio invadido,
tenemos que estar extrayendo recursos naturales, sobre todo de pesca y de petróleo. La cantidad por ejemplo, de calamar que extraen y que se llevan los barcos españoles de las cercanías de las Islas Malvinas, es lo que el calamar que comen los españoles todos los días, lo sacan de Malvinas, no lo sacan de su propio mar. El Mar del Norte. Es nuestro. Y eso paga, por ejemplo, licencias, le paga licencias al gobierno de usurpación. Yo lo venía pensando con esto de Semana Santa, que se come más pescado, se come más mariscos. En mi casa, en la casa de mi familia, se comió también mariscos y me acordaba de esto. Claro. Digo, como para tenerlo tan presente a cosas que son hasta cotidianas. Nosotros podríamos estar comiendo el calamar que se produce o que se pesca en Malvinas, y sin embargo, las rabas no las comemos de ahí. Sí. Y eso se lo llevan y eso tributa al gobierno de usurpación. Lo mismo las exploraciones y posibles extracciones dentro de 2 años, empresas petroleras, tanto israelitas como británicas, son recursos de todos los argentinos que nos están extrayendo, que se están robando, y que el gobierno no está planteando una estrategia coherente con la recuperación de esos atributos, de esos recursos para todos los argentinos. Sí. Deteniéndonos ahora sobre el gobierno, porque además nos queda muy poco tiempo, ¿cómo consideras? Porque vos decís, bueno, el gobierno no está haciendo. Y a mí me parece que el gobierno sí está haciendo, y está haciendo lo que implica ese alineamiento tan carnal con Estados Unidos e Israel, digamos. No creo que pretenda otra cosa. De hecho, vos recordarás muy bien las declaraciones de Milei el año pasado, que básicamente eran la argumentación de los británicos en cuanto a los Kelper. Sí. Y sin embargo ahora vos ves que formalmente el tipo dice lo que hay que decir, pero después no hace más nada, ni acciona. Digamos, el otro día en el acto dijo 2 o 3 cosas que eran lo obvio, pero no mucho más. ¿No será que este gobierno le baja el volumen a la cuestión de Malvinas por lo que está haciendo conscientemente allí? Sí, coincido. Un discurso que era correcto y que lo tuvo que leer porque no lo cree. Es evidente que no lo cree, él cree que lo ha dicho, lo cual es muy peligroso que lo diga un presidente argentino, que las Malvinas son británicas porque los británicos ganaron la guerra. Eso, para el derecho internacional, para la diplomacia, para las relaciones internacionales, y para los intereses de la Argentina es una tragedia que el presidente lo diga, sea quien sea. Porque eso defendemos una posición que por derecho internacional, por la ley, por argumentos geológicos, geográficos, las Malvinas son argentinas. Históricos también, etcétera. Entonces eso sí se nota. Esto es una idea mía, no voy a hacer cargo a nadie de mis compañeros con los que escribimos la nota, quizás puedan estar de acuerdo o no, pero no es algo que hayamos charlado, no es algo que haya hablado mucho tampoco. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo con que para la Argentina, desde la recuperación de la democracia para acá, efectivamente Malvinas funcione como una política de Estado. Creo que se puede hacer una división de gobiernos en el que hay algunos que respondieron dentro de las posibilidades que tenían correctamente en función de molestar a los británicos, de hacer cosas que le molestasen, como, que te moleste estar invadiendo mi país. Entonces, con las herramientas que tengo. Yo ahí pondría, por ejemplo, al gobierno de Alfonsín, a los gobiernos kirchneristas, incluso algunas cosas que tuvo el gobierno de la Rúa. Y en otra línea, la de, si nosotros nos aliamos, somos más amigos de los británicos. Vamos a compartir el petróleo y los peces, básicamente. Un poco lo que decían Macri y Milei. Emiliano, son un poco lo que decía casi las 7 de la tarde. Y gobierno Macri, hay una continuidad de esa línea, donde Malvinas no importa. Porque no importa la patria, no importa la soberanía. Entonces, ¿por qué hoy importaría Malvinas? Malvinas le importa a quienes realmente piensan en la patria, a quienes piensan en que queremos tener un país soberano. Exactamente. Entonces, Emiliano, te quiero hacer una propuesta porque ya tenemos que entregar el estudio al programa que sigue. Y esta parte es muy interesante para poder plantear. Si querés, te invito a venir aquí al piso de Radio Caput y hacemos, si tenés ganas, si querés y podés, una columna que apunte a esto que vos decís. ¿Cómo fue la política en Malvinas de la recuperación democrática para acá?
Sí, dale. ¿Sí? Dale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque le tengo que acordar absolutamente porque tenemos que entrar al estudio y me parece que está fabuloso. Eso estaría muy bueno para poder seguir, digamos, comunicando con esta cuestión tan importante para el país. Perfecto, sí, cuando quieran, encantadísimo. Muchas gracias, Emiliano. Un abrazo para ustedes. Con ustedes pasó por Matafuego Emiliano Aguirre Guevara, historiador e investigador del Centro de Cultura de la Cooperación. Nos queda la agenda legislativa para el próximo programa, Nacho. Tenemos que entregar 3 claves rápidas. No llegamos. Está Raquel de Somos vamos. Grandes, que también van a seguir tocando el tema de Malvinas. Así que besos para todos. Demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Tiarararara, tiarararara, tialalaralalarala, tialalarala, tialalarala, tialalaralalarala. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Que tampoco te espera. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-9078 y recibilo gratis toda
todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El